Buenos, aquí en el Café Tortoni, con mucha gente esta noche, ¿eh? Muy bien. Y esperemos que haya mucha gente el sábado también. Bueno, ya veremos eso, tranquilo. Quédese tranquilo. Auspíciame. ¿Cómo no? Presentan este programa Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Medicorp Argentina, en medicina privada todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina. Existe un futuro mejor, solo hay que saber elegirlo. San José AFJP, su opción. Casa América, el hogar de la música. Casa América. Alejandro Dolina, usted. Sí, gracias, Estronal. Por nada. Podríamos jugar a nombrarnos como hacen en el programa. Sí, se Dolina. nombran unos con otros. ¿Cómo no, Dolina? Sí. Adelante, fulano de tal, gracias, mengano de cual. Bien, nómbreme, a ver. Alejandro Dolina. Gracias, Guillermo Stronati. Hemos hablado aquí muchas veces del teatro, de sus orígenes, del teatro isabelino, del teatro de Lope. Es una vieja obsesión nuestra esta del teatro, ¿no? El teatro que comienza siendo una ceremonia religiosa. Comienza siendo una ceremonia, una fiesta después, de religiosa se torna en fiesta popular, después se empieza a organizar, aparecen unos rigores, y después aparecen las expresiones más altas del genio griego, en las tragedias y también en las comedias. Hemos hablado también del teatro de Shakespeare, de aquel lugar, de aquel teatro del globo, así eran todos los teatros isabelinos, que no tenía telón y que a falta de telón obligaba, por ejemplo, a que los muertos fueran sacados. No había un telón que se bajase para poder plantar al fiambre. Y entonces, como no fuera que el muerto resucitara, había que inventar alguna manera de que alguien se llevara al fiambre. Y esto sucedía siempre mediante soldados que entre grandes declamaciones cargaban con los muertos, ceremonias fúnebres, etcétera, etcétera. Pero todo esto que sucede en las obras de Shakespeare no es porque a Shakespeare siempre se le ocurría que el muerto debía irse de algún modo. Es que ese era un verdadero problema que había en el teatro. Sí, a veces las excusas son demasiado banales como para creerla fruto de la imaginación de un autor tan ingenioso. Claro, ¿no? Era simplemente que no había telón. Mire, la técnica teatral tiene costados apasionantes, pero que se caen de maduros de tan evidentes que son. Por ejemplo, si usted empieza a contar un cuento y quiere decirnos cómo se llama el protagonista, nos dice, fulano salió aquella tarde de su casa. Y usted ya sabe que fulano se llama fulano. Por ejemplo, Marcelo salió aquella tarde de su casa. Pero si usted es un autor teatral, tendrá ya nada más que para resolver ese mínimo problema, tendrá que hacer alguna jugada. Tendrá que, por ejemplo, poner a otro personaje que le diga a Marcelo, Marcelo. Sí, o bien forzar un monólogo interior en el sentido de, yo que me llamo Marcelo, Yo me me llamo pregunto. Marcelo, ¿cuál es espantoso? Sí. Que no puede atender el teléfono y decir, sí, habla Marcelo. Sí, habla Marcelo. Bueno, ¿Qué Marcelo? ¿por qué los personajes de los teleteatros, después todo es teatro, a cada momento se están invocando? Bueno, para que nos enteremos cómo se llaman. Pero terminala, Marcela. Bueno, Gerardo. Sí, Marcela. No, Gerardo. Bueno, Marcela. Para que sepamos que uno se llama Gerardo y la otra Adelma. Me están llamando del equipo de producción. Marcela. Bien. Otro problema que tenía aquel teatro isabelino era que no tenía escenografía. Entonces, la escenografía era verbal. Los actores hacían descripciones. Ved
aquellos olmos en el horizonte, aquí en este castillo de Gloucester, aquí en este jardín donde las rosas, etcétera, etcétera. Bueno, era porque no había ninguna posibilidad de poner nada en el escenario. Entonces, había que hacer una escenografía verbal. Todo esto debe ser tenido en cuenta para explicar algunos textos que de otro modo no se explicarían. Ya había pasado el tiempo, Alejandro, en que los espectadores conocían, igual que los autores e igual que todo el mundo, cierto tipo de convenciones, como que una túnica púrpura tenía que simbolizar a un rey, una blanca a un dios, etcétera, como sucedía con el teatro clásico. Ese era el teatro, ¿no? Claro, el teatro clásico era así. Ciertas indumentarias, cierta entonación eran propias de reyes, y cierta otra indumentaria era propia de asesinos y así. Existen esas convenciones todavía y están tan fuertemente instaladas que ni siquiera las registramos como tales. Les nombro una cualquiera, del cinematógrafo, por ejemplo. Todos sabemos que cuando la cámara se pone fuera de foco es porque el actor está recordando. Esa es una. Todos sabemos que cuando enfocan un almanaque y caen las hojas una tras otra, es el tiempo que pasa. La película del ciudadano. Claro, cuando enfocan un reloj y las manecillas van avanzando, es que el tiempo pasa. Y eso, después de todo, son convenciones tan arbitrarias como la de poner una túnica roja a los traidores. Contaré algunas anécdotas y algunas ideas teatrales que uno ha tenido. Durante un tiempo parecía que la función teatral convencional, es decir, una obra en 3 actos, donde unas personas asistían a las desventuras o a las supuestas desventuras de otras, era un mal camino. Algunos siguen pensando esto. Escucho decir por ahí que el buen actor no tiene que repetir textos, sino que tiene que moverse con el cuerpo. Bueno, no sé cómo va a ser un actor de esos a representar, digamos, Otelo, sin repetir el texto y moviéndose con el cuerpo. Está más cerca de la gimnasia que del teatro. Pero claro, cosas. Imagínese a un tipo haciendo la vida de sueño de Calderón con el cuerpo, sin decir nada. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Bueno, el tipo hace así. Bueno, lástima que es radio, Pero bueno, junta las manos y las pone sobre una mejilla y recuesta la cara. Yo sueño que estoy aquí, señala este lugar, de estas cadenas rodeadas, así, este gesto que hacemos cuando alguien nos descubre con otra mina. Bueno, sería espantoso. Bueno, en algún momento yo también vi en pensar eso, ¿no? Usted sabe cómo son estas ideas, se le instalan a uno en la cabeza sin que uno sepa cómo. Inventé algunos posibles espectáculos teatrales. El primero era el teatro a oscuras, que después devino en el ballet a oscuras. Te ponía un disco con el Lago de los Cisnes, todo el teatro a oscuras, y no veía nada. Famoso teatro negro. El teatro negro. Claro, no faltaba la persona malintencionada que decía que no había ballet, que en realidad uno ponía el disco y se quedaba ahí tan chulo. ¿Cómo son, ¿Cómo son? Sí. Había ballet, solo que no era para ver, usted tenía que percibir los perfumes del ballet. La obra a oscuras, y mejor todavía la obra silente, es una exacerbación de aquel concepto según el cual la radio es mejor que la televisión porque permite volar la imaginación del oyente. Pues siguiendo con este criterio, si es mejor la radio que la televisión porque solamente se oye y no se ve, mejor sería la radio apagada. Y según esta teoría, que postula que una obra es mejor cuanto más imperfecta es su percepción, podríamos concebir, por ejemplo, cantores de tango de los cuales solo se viera un pie. Bueno, y obras de teatro a oscuras primero
y en silencio después. Hoy presentamos, por ejemplo, Esquina Peligrosa. Además se siente una sala totalmente oscura y a las 2 horas se va. En realidad no ocurrió nada. ¿Cómo? Pero ¿y la imaginación? ¿No era que era superior la imaginación a aquello que veíamos? No, dice el tipo, devuélvanme la guía. Mire, imagínese que se la haya devuelto, que habrá hecho un mejor negocio. Todos sabemos que 20 mangos imaginados son superiores a 20 mangos de contantes y sonantes. No, no es verdad. Otra idea, era una obra que era más o menos así. Usted entraba al teatro, se sentaba en su platea, entraban unos actores que decían cosas, cualquiera. Por ejemplo, decían calor, la verdad que... En la moto la carrocería es uno. Y sí, esas cosas. Fumaban un cigarrillo los actores, y al cabo de unos 10 minutos, es lo que se tarda en fumar un cigarrillo, los actores se iban, y sonaba la chicharra anunciando que había terminado el primer acto. Entonces la gente salía al hall, y en el hall de golpe apareció un caramelero, que sin mediar palabra asesinaba a uno de los acomodadores. Se hacía presente la policía, empezaba una investigación, cuya visión uno debía interrumpir porque sonaba la chicharra anunciando que venía el segundo acto. Y uno presenciaba el segundo acto en donde aparecían otros 2 actores y fumaban otro cigarrillo, mientras decían algunas cosas, y después sonaba una chicharra. Y venía otro entreacto y ahí uno advertía que en realidad el caramelero había asesinado al acomodador porque el acomodador andaba con la mina de él. Y aparecían otras personas del teatro. Bueno, al cabo de varios actos y entreactos, uno descubría que la verdadera acción teatral era la del entreacto y que en realidad lo que uno pensaba que era la obra era el descanso. Otra obra interesante era el Teatro de las Dos Plateas. Era un teatro con entrada por 2 calles, como el Tortoni, con 2 plateas, una mirando para un lado y otra para otro, enfrentadas y separadas por un telón. Se vendían las entradas, se daba sala, entraba el público a los 2 lugares y en un momento dado se abría el telón. Los que estaban en la platea de la calle Rivadavia creían que la obra era la que se representaba en la Avenida de Mayo. Y los de la Avenida de Mayo estaban convencidos de que la obra era la que se representaba en la calle Rivadavia. Las 2 plateas, llegado el momento, se iban, ambas con el mismo desencargo. Alguna vez les he contado también a ustedes historias de fracasos teatrales como el de Enrique Argenti con La Duquesa de Padua. Estrenó un día el director teatral Enrique Argenti La Duquesa de Padua en el Cine Fénix, en el Teatro Fénix de Flores. Y no fue nadie. Esto es raro porque siempre alguna persona se presenta, algún amigo, los maridos de las actrices, vecinos, pero no fue nadie. Tampoco fue nadie a la segunda función, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. Pero este hombre era un hombre muy pertinaz, tenía algún dinero, siguió presentando la obra durante largos meses y nunca fue nadie. Al cumplirse un año de representaciones ininterrumpidas, hizo una campaña de publicidad, spots por televisión, afiches, y tampoco fue nadie. Tampoco fue nunca ningún crítico. Y ya en el segundo año la disciplina del cuerpo de actores empezó a aflojar, porque con el pretexto de que no había nadie, los actores empezaban a agregar contestaciones chuscas a los parlamentos escritos por Oscar Wilde, retruques con los nombres y con los apellidos, etcétera, con el ínfimo pretexto de que nadie los veía.
Finalmente, después de las 1000 representaciones, bajó de cartel sin que nadie jamás hubiera ido a ver esa obra. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Digo todo esto porque nosotros estamos haciendo teatro y me gustaría explicarles, anticipándome incluso a la duda que este salto podría ocasionar en algunos espíritus. ¿Por qué queremos hacer teatro? Bueno, la verdad es que nosotros somos conductores de un programa de radio que es también un espectáculo que como está a la vista, es presenciado por muchas personas todos los días y que es gratis. Entonces cabe preguntarse, bueno, ¿qué están locos estos tipos? ¿Cómo hacen 5 días de la semana un espectáculo gratis y después cobran? ¿Qué les sucede? ¿Tienen deseos de ganar algún dinero? Bueno, podríamos ganar algún dinero de otra manera. Un poco estaría mal, sí. ¿Cómo no? De una manera menos abstrusa. Cualquier persona en su sano juicio, que no es nuestro caso, hubiera aprovechado esta circunstancia de tener nosotros cada semana casi 2.500 personas que vienen, sumadas las que vienen al Tortón y las que van al Teatro Presidente Alvear los viernes. Podríamos haberles vendido una remera. No, yo creo que es esto. Este programa se nutre de unas ideas, de unas sensaciones, de unas obsesiones, de un estilo, de unas entonaciones, de unos tópicos, si ustedes quieren, que son expuestos bajo la forma que ustedes conocen y que están viendo o oyendo ahora. Nuestra intención es darle otra forma a estas incontinencias del espíritu, digamos. Y así como esta de todos los días tiene la forma de un programa de radio y conlleva la necesidad de modificarse cada día, de variar su temática cada día y su enfoque, y tiene, por la urgencia y por la duración, la necesidad de admitir numerosísimos distritos que son absolutamente improvisados. Digo, así como sucede esto. A nosotros nos pareció que nos estaba faltando darle a estas expresiones de estas emanaciones de nuestros espíritus, una forma más cuidada, menos caótica, más ordenada, quizá más clásica, más rica si ustedes quieren. Y entonces, para exponer estas ideas ya no haremos un programa de radio, sino que actuaremos, sino que cantaremos, sino que intentaremos hacer funcionar esas ideas en el ámbito de un teatro, de un escenario. Y esas ideas funcionarán de un modo diferente y generarán unas emociones diferentes, por más que tal vez sean las mismas ideas que informan a este programa. Una misma idea puede dar lugar a una poesía y también a un preludio o a una sonata para piano. Ideas clásicas, digo, por ejemplo, el apetito de eternidad. Uno puede escribir el sentimiento trágico de la vida o uno puede componer la oda a la muerte de mi padre de Manrique. Circula la misma idea por debajo de esas dos obras, pero son enteramente diferentes. Por eso hacemos esto. Y por eso queremos que lo vean, porque nos gusta más que el programa. No un poco más, nos gusta mucho más que el programa. Porque, hablo por mí en este caso, creo que me gustaría pensar que somos más nosotros allí que no aquí, sin que esto del programa sea algo que no nos guste, pero simplemente este programa tiene unas urgencias
y un carácter perentorio que a veces no nos permite cuidar como desearíamos, o seguir buscando un rato más alguna solución un poco más feliz para un problema artístico. Desde luego no somos actores, no vamos a poner sobre el escenario unas destrezas actorales, pero estoy seguro de que eso no es lo único que se puede poner sobre un escenario. Lo único que podemos poner sobre el escenario son ideas. Nuestro amigo Joseph Addison decía algo impresionante acerca del sueño. Impresionante por lo ingenioso. Pero a veces, solo a veces, el mero ingenio y la profundidad se juntan en alguna idea. Él decía que el sueño era un hecho teatral en donde uno era al mismo tiempo los actores y el público y el autor. Podría decirse que también el teatro. La tentación de llevar al teatro un pensamiento, una idea, es fortísima, mucho más fuerte que la que generan otros recursos expresivos. Y por eso vamos a estar nosotros allí. Desde luego hay que cobrar entrada, es indispensable, porque esto que hacemos nosotros todas las noches es pagado por la radio. Bueno, malas noticias, este espectáculo ha de ser pagado por ustedes. Pero me parece una necesidad ética que en este caso se cobra entrada que por otra parte es barata, en fin. No solamente una necesidad de producción, ¿con qué le pagaríamos a los iluminadores, al sonidista, al pianista, al qué sé yo, al caramelero, lo que sé? Pero además, así como esto es un programa de radio y fatalmente es gratis, lo otro, siendo una obra de teatro, no podría serlo. Por eso hemos estado el sábado pasado en La Plata, estaremos mañana, el sábado también, y estaremos el sábado 5 de noviembre aquí. Pero después de esta aclaración, que yo creo que todos ustedes se merecían, ¿a quién dedicar esto que, además de una explicación, fue una recordación de una serie de episodios relacionados con el teatro que siempre han andado por nuestras cabezas? Es menester decir, Alejandro, que esta charla, que usted ha concluido recién, rompe con cierta tradición y cierto prurito que es base de este programa, y es la de no hablar sobre nosotros mismos. De modo que, siguiendo sus pasos, siguiendo esa ruptura, yo debo decir que, por ser hijo de un actor y haber detestado el teatro desde muy pequeño, me he reconciliado con él a partir de estas ideas que usted acaba de plantear, y por eso los dedicandos. Pienso en esa gente que de algún modo supo transgredir ese juego de maneras diversas. Pienso en un muchacho, hijo de un tal Rostán. El muchacho es Cyrano de Bergerac, que sentado en un palco se convirtió en el protagonista de una historia, de una obra, justamente por no soportar que alguien que estaba allí encima del escenario no hiciese las cosas como se debía hacerlas. Pienso después en otro muchacho, también un muchacho ficcional, si es que lo quieren llamar así, que después de un accidente gravísimo andaba por las catacumbas de un teatro y de pronto aparecía en la escena y raptaba a una muchacha. Pienso en aquellos hombres y mujeres que protagonizaban los radioteatros de la época heroica de la radio argentina y que después salían de gira haciendo obras de teatro por el interior y eran tomados cada uno según su personaje, de modo que el villano era odiado por todas las personas, el muchachito era amado por todas las personas y así sucesivamente.
Pienso, digo, entonces, en esa gente que fue ocupando ese tipo de lugar y no supo distinguir muy bien el escenario del otro escenario más grande, de ese retablo sobre el tiempo armado, que nos viste como sombras, y no voy a agregar nada más por ser prudente y por ser educado. Digo, la gente entonces que es capaz de no distinguir justamente entre una escena y la otra, justamente porque cuando estamos allá arriba estamos buscando otro tipo de verdad y estamos también trabajando sin red y nos agitamos en medio de ese tipo de sucesión de historias y de personajes cual piuma al viento. Escucharán ahora ustedes algo que es también teatral, que tal vez nació como música y que, siendo la obsesión de un músico, ejerció sobre la tentación de llevarlo a un teatro. La música en el teatro se llama ópera y escuchamos ahora La donna immobile de Rigoletto.